muy grato para mí poder acompañar este segundo día y justamente la mesa de conversación denominada Ficción Digital y Pedagogías Emergentes en el Mundo Infantil y Juvenil. Para ello, en esta mesa me acompañan 3 especialistas invitados, nacional e internacional, y voy a leer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Posteriormente vamos a iniciar con sus intervenciones en base a algunas preguntas que trataremos de resolver entre 4 o 5 minutos con 2 rondas posibles. Y bueno, empiezo por aquí. Me está acompañando Rodrigo Vera. Rodrigo Vera es investigador en poéticas experimentales, en vínculos con procesos de alfabetización y pedagogías alternativas. Licenciado en Filosofía y Magíster en Historia del Arte por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también docente de la misma maestría y de la Universidad Cayetano Heredia. Ha sido cofundador de la plataforma de creación e investigación de poesía multimedial Animaliza. Ha publicado libros de poesía y ensayos de crítica e historia cultural. Actualmente se desempeña como curador e investigador de la Casa de la Literatura Peruana. Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar aquí. Voy a ir ahora con Mateo Alaiza, también lo tengo a mi lado. Es artista y codirector de Hermanos Magia, casa realizadora de medios narrativos y audiovisuales. Con 10 años de experiencia en la industria de videojuegos, trabaja como director en este campo. Ha publicado más de 20 libros ilustrados, recibiendo entre ellos la recomendación White Ravens de la librería de Múnich. Mateo ha participado en programas de aceleración de Google para videojuegos y ha ganado más de 10 concursos internacionales en países como Corea, España, Inglaterra, Brasil y Estados Unidos, abordando temas como la muerte, el cambio climático, la salud mental y la herencia cultural. Y ha recibido el premio Independent Games Festival, equivalente a Cannes. Defiende que los videojuegos son productos culturales capaces de hacer cambios sustantivos en la sociedad. Y Lucas Ramada, que hemos tenido la participación anterior, igual para aquellos que recién nos están acompañando. Él es investigador y doctor internacional español, especializado en estética de la ficción digital infantil y juvenil y su relación con la educación artística y literaria de los niños, niñas y jóvenes. Se dedica principalmente a la formación de docentes, bibliotecarios y mediadores culturales para integrar esta forma de arte dentro de sus prácticas profesionales, además de divulgar su conocimiento en el primer canal de Instagram en español dedicado a este tema, llamado Esto no va de libros. Es miembro colaborador del grupo de investigación Gretel de la Universidad Autónoma de Barcelona, jurado del Premio de Cultura Digital de la Feria del Libro de Bolonia y ha trabajado con múltiples instituciones internacionales de renombre como el CERLALC UNESCO y la Electronic Literature Organization. Muy bien, ya hemos teorizado bastante en la primera mesa, pero sí me gustaría empezar este diálogo. Si bien los datos que he leído nos van contando acerca de su expertise, me gustaría iniciar preguntando sobre los proyectos que vienen realizando desde sus especialidades y a qué se dedican dentro de ellos, ¿no? Empezamos con Mateo. Ahí está, ya. Nunca está en el Congreso, es parecido. Yo tengo una presentación de 10 minutos cortita, donde presento esos proyectos. Sí. Ahí está. Un momento que pasa el tren. Esa es la tuya, ¿no? ¿No? Si no... Es la que dice Mateo Alaiza, la segunda. Esa.
Esa es. Bien, ya, perfecto. Descongela. Sí. Descongela el cañón. Muy bien. Hoy... Arrancamos, ¿no? Sí. Bien, primero me ha encantado tu charla, me pareció muy interesante y creo que lo que traigo va a tener como una cosa que podría enriquecer todo lo que se puede pensar alrededor de las problemáticas que hay en relación al desarrollo de videojuegos, a su inserción en la cultura, etc. Yo soy artista plástico, estudié pintura al óleo, lo cual para mí es muy significativo porque lo que me ha significado toda la transición al mundo de los videojuegos ha sido una cosa de muchos años, de mucho trabajo y de mucho contraste en relación a lo que significa la idiosincrasia que domina este espacio culturalmente, principalmente, diría en la región Latinoamérica, pero con mucho énfasis además en Lima, Perú, ¿no? Que es un mundo en realidad de gente que está formada desde el mundo de la programación o la ingeniería, ¿no? De hecho, creo que soy actualmente el único desarrollador artista plástico que hace videojuegos desde un rol de dirección de proyecto, ¿no? Quisiera encontrar a otros, si hay alguno, por favor, levante la mano. Bueno, dicho esto, soy codirector de Hermanos Magia, que ya lo han presentado, así que no voy a incidir en eso, junto con mi hermano Gabriel Alaiza. No sé si esto está pasando, creo que no. Ahí está, perfecto. Y entonces voy a hablar un poquito, estos 10 minutos muy breves, quiero hablarles un poco de cómo va la industria, desde un punto de vista que creo que como que puede generar un espejo en relación a lo que ha hablado Lucas, ¿no? Entonces, muy rápidamente, el videojuego desde su calidad de objeto de consumo ha superado efectivamente se dice que ha superado al cine, a la música, etcétera, ¿no? Eso es interesante desde el punto de vista de cómo en la media general se le ve al videojuego como un nuevo asset, ¿no? Que puede ser como una oportunidad para generar dinero, ¿no? Y eso marca directamente cómo hay una oportunidad para meterse al mundo de los videojuegos y, por supuesto, explotar lo que significa esa posibilidad, ¿no? Algunos datos rápidos: hay más de 300 millones de usuarios en la región Latinoamérica y, sin embargo, teniendo estas condiciones tan privilegiadas en relación al consumo, el 5% de la oferta mundial responde a Latinoamérica, ¿no? Y dentro de ese contexto, países como Brasil, Colombia, México, Argentina están muy por delante de Perú, ¿no? Lo importante ahí de cómo interpretar el dato no es, nos están ganando económicamente, Perú se queda atrás es el tema de la plata, sino es, al mismo tiempo que se juega esa relación frente al consumo, se juega también la relación de cómo se puede instituir un vínculo con lo que se produce culturalmente, ¿no? Un ejemplo que hace un paralelismo directo con eso es el cine. Esos mismos países son los que tienen una industria desarrollada del cine que, mal que bien, tiene mucha más capacidad de generar películas vinculadas a problemáticas nacionales, locales o contextos locales, ¿no? Otro dato que me parece que es arrasante y brutal y muy interesante está vinculado a los espacios de difusión que hay. Perdón, sí que estoy haciendo doble presentación. Te voy a agradecer si me ayudas siempre. Sí. No, si quieres te lo paso yo cuando vas pasando ahí. Ya, bacán, mejor. Entonces, otro dato interesante es las plataformas que hay de difusión gran escala, ¿no? Estamos viviendo el fenómeno, por ejemplo, ustedes lo conocerán, de Netflix, todas estas plataformas donde de pronto hay una cantidad enorme de películas, y eso también ha condicionado qué cosas se puede ver en el cine peruano hoy. Les haría así como pregunta tentadora: ¿cuántas películas genuinamente buenas han visto en los cines de este país a lo largo de lo que viene de este año? Yo hasta ahora no puedo levantar la mano, ¿no? Y lo mismo pasa en relación a los videojuegos, dadas las plataformas que hay para subirlos, ¿no? El problema de esto es que son plataformas mundiales y eso genera una competitividad entre todas las desarrolladores de todo el mundo que están compitiendo entre ellos. Es decir, el desarrollo de videojuegos de alguna manera tiene esta óptica en la cultura general de que se compite contra todo el mundo y no se apuesta por hacer un desarrollo que refiera a un contexto cultural específico con la capacidad de cambiar esas condiciones particulares, ¿no? Hay una especie de deseo de conquista del mundo de alguna manera y la paradoja es que, bueno, se vuelve una especie de aplastamiento entre todos, ¿no? Datos rápidos en relación a eso son que hay pues 14.000 juegos que se suben
más o menos al mes, una cosa así, ¿no? Al día son entre 45 y 200 proyectos que se suben al día que quedan totalmente invisibilizados, ¿no? Entonces, ahí hay como un reto frente a lo que significa la posición que tienen los desarrolladores a hacer videojuegos que tengan que ver con estos temas, con los que yo estoy alineado. No vayan a pensar que estoy usando esto en contra. Pero es muy interesante ver cómo desde estos tipos de números pareciera que la cultura es algo que no es relevante, ¿no? Un dato que de hecho lo sacaste tú, solo que ni siquiera hice yo la media, es el 85% de personas, de niños en realidad de 11 a 14 años, juega videojuegos, que es un dato muy interesante para decir, hey, escuchen, la potencia de lo que significa una oreja y una mirada atenta en relación al deseo de experimentar, ficcionar, tener una experiencia de otro orden, está ahí, y eso significa una puerta abierta para entonces interpelar a las personas, ¿no? Ahí está el dato de 47,23 minutos para entonces poder llegar a alguien o llegar a las orejas de alguien, y con más razón en relación al contexto de lo que significa la vorágine de lo que se produce, ¿no? Un dato muy interesante y rápido es, hay muchísima gente que consume la compra de videojuegos y sin embargo nunca los ve, ¿no? Es como que tienes la lista, como comprar libros y no leerlos, que no tengo nada en contra de eso desde el punto de vista de la ensoñación que eso puede generar en alguien, pero sí hay algo que se juega en torno a el mercantilismo o la apreciación del objeto por la idea del objeto en vez de la experiencia que se juega para alguien, ¿no? Desde esa óptica yo voy a hablar un poco y conversar con mis colegas de la idea del videojuego desde el concepto de serious game o juego serio, que en términos muy resumidos tiene que ver con la importancia de que el juego no sea un medio para únicamente divertir, sino que la diversión es una herramienta, es una forma de aproximarse a hablar de un tema más urgente, más de fondo, ¿no? La urgencia para mí es un tema que está muy marcado también por el contexto donde yo vengo, es decir, Lima, Perú y Latinoamérica, ¿no? No creo que se deba construir una moralidad en relación a los videojuegos en torno a que solo deban tocar temas sociales, pero desde cómo yo como desarrollador me he contrastado a cómo se está viviendo la industria en Perú, en donde la noción de lo que significa videojuego como objeto cultural está totalmente olvidada y desechada, siento que es muy urgente traer esa noción desde la experiencia de desarrollar temas que sean muy, muy significativos, ¿no? Traigo acá, por ejemplo, un juego desarrollado en un Game Jam, que es una experiencia, digamos, muy rápida, de 1 mes o 2 meses de desarrollo, que se llama Behind... Anda una para atrás un segundo y... ahí está, ya, perdón. Behind Every Great One, que cuenta la historia de una chica que está casada con un rockstar, básicamente, y el rockstar se va volviendo cada vez más famoso e importante, y tú vas perdiendo como mujer espacio en tu casa y te vas dedicando cada vez más a solo ser un ama de casa, ¿no? Y aún así no ser la esposa perfecta que esta pareja está pidiendo de ti, ¿no? Es un juego que toca temas de género y que es muy interesante, ¿no? Entonces, los juegos serios de alguna manera traen como centro el sentido de urgencia, ¿no? Un reto entre muchos que tenemos sobre lo que significa representar realidades, ¿no? Cuando se habla de urgencia, creo que es una manera muy saludable también de poder hacerse la pregunta desde la posición donde uno está, ¿no? ¿De qué puedo hablar que es importante? No para otros, sino para la sociedad en la que vivo, ¿no? Y otro factor que es muy importante es de qué puedo hablar en lo cual estoy autorizado, tanto de las experiencias que he vivido, desde lo que no solo me toca desde una experiencia teórica, sino también creo emocional. Creo que eso es algo muy importante porque es muy fácil desde la dimensión de lo creativo abordar temas que parecen urgentes y sin embargo el creador en general no tiene una dimensión de experiencia que lo implique a ver qué cosa realmente podría decir de eso, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Acá traigo un ejemplo puntual para ya ir cerrando, porque no he hecho seguimiento de mi tiempo, perdonen, que es básicamente, ¿no? La región no ha desarrollado juegos que aborden el tema de la situación de la mujer, del adolescente y de la niña, ¿no? Sin embargo, en pandemia hemos tenido un montón de noticias vinculadas a abuso sexual de padres en relación a sus hijas. Ni siquiera tenemos una sociedad que está hablando siquiera acerca de qué rol le ha tocado eso a los hombres, que de por sí ya tiene toda una carga, ¿no? Y bueno, ahí hay algunos datos. 92% de las víctimas menores de 18 años fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual, según UNICEF. ¿Por qué no se está pensando o hablando de las realidades que pueden también ofrecer los videojuegos como productos culturales para tocar temas o visibilizar temas que están vinculados a una urgencia en relación a diferentes tipos de circunstancias, ¿no?
Ya lo último que tengo son videos que creo que no se van a poder correr porque están corriendo en un PDF a menos que haya internet. Pero son los juegos que yo he hecho hasta la fecha. Algunos los he hecho en Game Jams, es decir, en experiencias de desarrollo de corto tiempo, porque hacer un videojuego es un proceso muy difícil técnicamente, muy complicado, requiere un equipo de desarrollo amplio o de herramientas técnicas de desarrollo muy complejas, ¿no? El primero se llama Cuarto Interior o Inner Room. Es la historia de una persona que está en pandemia. Su padre ha muerto hace un año por el COVID, pero no ha podido pasar un proceso de duelo, ¿no? Y el juego, por un lado, lo que intenta hacer es educar sobre la importancia de lo que significa hacer terapia, ¿no? Una idea que está tan estigmatizada, más aún en la condición de ser hombre, más aún en la condición de un hombre que tiene que aproximarse a elaborar y pensar sobre cómo siente, ¿no? El juego, además, para desarrollarlo trabajamos con una psiquiatra, 2 psicoanalistas y trabajamos con 3 pacientes que estaban experimentando depresión, y el juego lo que busca hacer en términos de experiencia es emular la sensación de lo que significa estar deprimido, no para hacerte sentir mal y que te vayas triste a tu casa, sino para que pueda haber algún lado de ejercicio empático sobre lo que significa esa condición, ¿no? Y la importancia que tiene también el hecho de hacer un trabajo elaborativo desde la idea de los sueños. Mecánicamente utilizamos la escritura, es un juego bastante incómodo, duro, pero a la vez la escritura tiene esa potencia resignificativa. Dato extra, lo postulamos a un concurso en Estados Unidos, era un grupo clínico de psicoanalistas cognitivo-conductuales, pero nuestro enfoque fue más psicoanalítico desde el lenguaje, ¿no? Luego hemos hecho este otro proyecto que se llama Por un Macho, que está actualmente en desarrollo. Esta es la versión que hicimos en otro proyecto de corto plazo. Lo estamos actualmente desarrollando con la Universidad Católica, el Vicerrectorado, y de hecho voy a hablar el día 10 de esta misma semana en el Festival de Cine sobre ese proyecto. Es un proyecto donde hemos tratado de elaborar una pregunta que creo que es de urgencia del Estado, que es educar sobre el robo de piezas arqueológicas, que es algo muy normalizado en nuestra sociedad. El problema es que normalmente se educa desde una dimensión moral, ¿no? Y los videojuegos lo que tienen es la posibilidad de tomar elecciones al respecto de eso, ¿no? Y la posibilidad entonces permite hacer un ejercicio reflexivo desde la acción, ¿no? Rápidamente, ya para terminar, estamos desarrollando otro proyecto que se llama Fake News, ahora ha cambiado el nombre a Infodemic, y es también la posición de lo que significa ser un reportero independiente y lo que se juega en términos de sacrificar tu condición de independiente para trabajar en un diario importante donde el dueño del diario te va a decir, mira, no digas esta cosa porque queda feo, ¿no? Y es un juego donde lo que construye es esa incomodidad, no hacerte ganar moneditas, no oro, sino trata de generar eso, ¿no? Hay alusiones muy indirectas a ciertos diarios cuyos nombres no voy a mencionar, pero basta con que lo jueguen, se van a dar cuenta muy rápidamente. De hecho, algunas de las gráficas las hemos sacado de acá del centro de Lima, por no decir más. El Luto Verde, que es una experiencia de VR, desde los conceptos que Lucas ha presentado, yo diría casi que es un videojuego. Para la mayoría de gente no lo es, y es un juego o una experiencia que lo que hace es mostrar con fotografías 360 grados en locaciones en la selva, las casas y la vida cotidiana de líderes medioambientales asesinados, ¿no? Tenemos como ya 30 líderes medioambientales que han sido asesinados. Es una noticia que sale como un dato en las redes, en el periódico, por ahí, como algo chico, y no sucede nada, ¿no? Y en realidad hay gente que está tomando una posición en la vida que tiene un valor enorme, ¿no? El juego lo que hace es simplemente como mostrar las ausencias de lo que han quedado de sus espacios, ¿no? Y finalmente el último proyecto, que es de hecho el primero que hicimos, que es el proyecto a gran escala, primero que logramos hacer con muchísimo esfuerzo, que se llama ARROG, que bueno, es como leer un poemita en un café por media hora, ¿no? Yo creo que es un juego muy sencillo, muy bonito y simple. Ganó un montón de premios. No me es relevante decirlo por los premios, sino porque sirvió eso desde la institucionalidad de cómo tristemente funciona nuestro país para demostrar que un juego en blanco y negro que dura media hora, que no encaja en el mercado, tiene mucha más capacidad de llegar lejos a lo que está llegando otros productos culturales que en realidad solo están tratando de responder a una especie de abstracción de lectura del mercado o del consumidor, y finalmente caen en una especie de moladora de carne que tiene que ver con estos primeros datos que les he mostrado, ¿no? Bueno, con eso termino. Ojalá que hayan sido 10 minutos. Perdonen si me comí un poco más. Y nada, gracias, un poco Mateo. El contexto, ¿no? Muchas gracias. Realmente la posición es
bastante clara desde dónde se están construyendo estos videojuegos, el discurso que manejan, ¿no? Lo ha podido explicar aquí, por eso también se ha explayado. Quizá no mencionaste por ahí que justo el videojuego Purunmachu obtuvo el primer lugar en un concurso ahí en Estados Unidos. No, Entonces, no quise también... mencionar. Solo lo mencioné el caso de Arrock porque pasa que Arrock me sirvió el último proyecto para decir los videojuegos no son entretenimiento sino son cultura. Algo que lo ha explicado él muchísimo mejor que yo. Pero en la realidad en la que estamos ahorita en Lima, Perú, la noción de cultura es una cosa que está totalmente en una condición de absoluto abandono, ¿no? Entonces, solamente desde una posición de poder, en realidad, se valida eso. De hecho, todos los que he mostrado han ganado premios, pero los premios, en verdad, se vuelven, en verdad, para mí, la forma estratégica para sortear, poder hacer este tipo de proyectos y ojalá, porque no he conseguido financiamiento para todos, tenga la validación social por otros de que me den un financiamiento para poder desarrollarlo. Hace poco escuché una idea muy bonita sobre qué cosa significa ganar o tener un premio, que se lo digo yo a mis alumnos que están con un hambre de eso, etcétera. Y les dije, ganar, lo voy a decir muy mal, pero es algo así como, ganar es lo que el mundo quiere de ti para lo que quiere de lo que tú haces encaje en lo que el mundo es. Y eso no tiene nada que ver con qué cosa soñamos, qué cosa deseamos nosotros ser más, que no está necesariamente dialogando con esas expectativas del mundo, llámese ordenamiento social más fijo, que aún no ha cambiado para ser mejor, ¿no? Así que en esas propuestas, ¿no? La mesa anterior fue definiendo también, hizo un gran listado sobre distintos videojuegos. Tenemos esta muestra que también nos has podido compartir y un poco también ir reflexionando sobre las nociones de cultura que tenemos, ¿no? Y lo contemporáneo. Yo quisiera dar pase a Rodrigo Vera, justamente a propósito de las pedagogías emergentes y sobre los proyectos en los que actualmente te estás dedicando. Ahí está, vamos a darle unos minutos. Igual se han estado recogiendo algunas preguntas, Cucha las tiene en mano. Las preguntas las vamos a resolver al final de la mesa para que se puedan ir clarificando más ideas sobre lo que van exponiendo nuestros especialistas. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Gracias también a mis colegas que me han precedido. Lo primero que tengo que decir es que he aprendido mucho de las dos ponencias. Me parece sumamente interesantes todas las cosas que han mencionado y lo digo desde mi radical condición de extrañeza al videojuego. Yo no soy un gamer, no soy un especialista en videojuegos. En lo más mínimo, mi cultura digital de videojuegos llega a FIFA, a StarCraft y no mucho más. Así que lo primero que le declaraba a Cucha es como que ¿por qué me estás invitando a esto? Pero luego entendí que, bueno, además, digamos, es algo que de por sí me interesa, solo que no lo practico, pero luego entendí que había una posibilidad de conexión interesante por un vínculo, digamos, con el mundo digital, específicamente con la tecnología de programación que fue relativamente efímera y que surgió más o menos como accidente a partir de una serie de necesidades, vamos a llamarlo así, un poco románticamente orgánicas, que aparecieron a partir de una experiencia, bueno, intelectual y poética concreta, que es mi vínculo con el colectivo de poesía multimedial Animaliza, que más o menos tuvo una temporada de trabajo de 10 años, del 2010 al 2020. Así que he desempolvado un poco algunas de las cosas que había trabajado con Animaliza desde hace tiempo y me encontré con algunas ideas que quizás puedan ser interesantes, ojalá, para luego dialogar de nuevo desde la extrañeza. Revisando un poco los archivos, encontré un manifiesto que en realidad nunca publicamos porque rápidamente dejamos de creer en los manifiestos. Y el manifiesto de Animaliza empezaba diciendo: toda escritura es una forma de energía corporal disciplinada. Desde el punto de vista vital,
Animaliza surgió desde una sensación de hastío muy fuerte frente a la escena cultural, específicamente poética, plagada de un formato de recital que a todos los que conformábamos el colectivo se nos hacía sumamente aburrida y poco estimulante. Entonces, en un momento pensamos en que, conversando y un poco como teorizando, digamos, el 90% de los miembros del colectivo venía de filosofía, así que sí había un interés teórico, digamos, importante para pensar la escritura como tecnología, su inscripción social, en determinados contextos, etc. Y razonábamos en ese contexto que había como una especie de experiencia, lo llamamos en ese contexto como muda de la escritura, es decir, veíamos como dos niveles, ¿no? La imposición de una forma letrada que tiene que ver con, digamos, la cultura oficial, que se cuestionaba poco en términos de qué es aquello que está reprimiendo la letra. Y esa pregunta es aún más pertinente en un contexto de colonización cultural como el nuestro, en donde sabemos que la escritura fue literalmente impuesta con toda la violencia que eso significó. Y nos respondíamos, de algún modo, que había una especie de ruido de fondo que la escritura reprimía, ¿no? En el manifiesto, o pseudomanifiesto que no publicamos, decía: lo que en el poema aparece es la sumisión del ruido a la sintaxis organizativa de la lengua. Y luego declarábamos en forma de manifiesto: esa energía contenida debe liberar todo su estrés acústico, espacial y visual. Entonces, básicamente la propuesta estética, poética del colectivo era pensar cómo liberar ese estrés reprimido de la letra, que nosotros lo vinculábamos con una dimensión performática, matérica, espacial, que no se observaba en la dinámica más bien muda, siempre destinada a una recepción individual, privada, que es la del libro y el sujeto lector, ¿no? Entonces, a partir de ahí comenzamos a vincularnos con una serie de performances que realizamos a partir de la realización de un programa en donde básicamente convertimos el teclado en una especie de mezcladora, de tal manera que cada tecla que presionas reproduce un determinado sonido. Quiero mostrarles muy rápidamente, porque encontré el programita por allí, No sé exactamente cuál es el sonido que va a tocar porque no sale ahí el nombre, pero vamos a probar, ¿ya? Respiro. Pero este no es, creo, el más interesante. Discúlpeme un segundito. Quiero ver si se encuentro acá el gutural. Este. Husmeo su esplendor. Bueno, ya. Luego les quiero mostrar otro, pero este es un teclado que hicimos a partir de una invitación, de hecho, de Casa de la Literatura. Cuando yo no trabajaba en Casa de la Literatura, en el 2017, se nos invitó a hacer una instalación interactiva, por llamarlo de algún modo, en la Feria del Libro del 2017. Y básicamente lo que hicimos es grabar a distintos poetas recitando poemas de otros poetas, y luego adaptamos sus voces a un programa base que teníamos, en donde, como digo, inicialmente cada tecla... Acepto la luz. Esa no es, voy a decir porque no me acuerdo bien. Ya. Cada tecla reproduce una nota, por ejemplo, de piano, en este caso. Más adelante nos dimos cuenta, un poco como en la práctica, porque como que era una cosa muy divertida también, como asignarle un sonido X. Pensábamos que tenía un intervalo determinado de tiempo, porque estábamos acostumbrados al pianito, pero luego nos dimos cuenta que en realidad el intervalo era indefinido y tú podrías asignarle a la letra A una canción entera de reggaetón y a la B la Quinta Sinfonía de Beethoven, y de pronto se generaba un conciertazo demente. Y a partir de ahí pasa ya
el momento en donde uno piensa al poeta no solamente como este ente inspirado que bebe romanticismo, sino más bien también como un agente que tiene que tomar decisiones a cada instante. Entonces, ¿bajo qué criterio le asignamos un sonido al espacio? Hay que entender el espacio no solamente como una barrita que está allí, sino es un espacio, es un respiro, ¿no? ¿Bajo qué criterio le asignamos un sonido al borrar? En este caso, por ejemplo... No llegaré jamás. El borrar es Blanca Varela, que dice no llegaré jamás, ¿no? En el centro de todo está el poema. El enter es en el centro de todo está el poema, y así, por ejemplo... No llegaré para decir acepto que alguna de esas atentas respiro más sola, sola. Casi veo En el centro de todo está el poema. respiro. Muy rápidamente quiero ver si es que les muestro otro para ver. En el centro de todo está el poema. Ese es el que ya vimos. A ver. Ya, ese es de los primeros, ¿ya? Es un teclado gutural, ¿ya? De nuevo, la dinámica muda del formato tradicional. Aquí quiere ponerse como en primer plano, que es lo que reprimimos cuando nos formateamos a la escala escritural oficial. Nos vinculábamos a propósito de este congreso también con una idea del lenguaje como infancia. No sé si algunos sabrán, pero la palabra infancia viene del latín infans, que significa originalmente el que no habla, el que no ha accedido al habla. Entonces, cuando accedemos a la escritura de muy niños, y en principio cuando accedemos a la escritura como inscripción, como marca, nuestro cuerpo está siempre en expansión. El primer gesto del niño liberado es agarrar un lápiz de color y comenzar a colorear las paredes de su cuarto, de su casa. Y ahí hay un gesto de transgresión fundacional, que es que le das una página y por definición el niño siempre va a exceder el límite de la página. Cuando uno entra al proceso social de la escritura, lo que hay también es una especie de contracción del cuerpo. Hay un momento en donde tienes que encuadrar tu mirada en la página, tienes que saber posicionarte en una silla. Esa contracción del cuerpo, de algún modo, va también reprimiendo todas las formas orgánicas de la voz, de la mano, del cuerpo en general, ¿no? Entonces, nos parecía que la poesía, así como también la música, son espacios en donde esas formas reprimidas por la alfabetización de algún modo se conservan, ¿no? Y en todo poema, al menos así lo entendíamos, creo que lo sigo entendiendo así, hay como un eco de esa forma reprimida. Y ese eco muchas veces tiene la forma de ruido, de balbuceo. Entonces, estas performances de algún modo proponían como presentar en paralelo la forma letrada del poema y toda esa carga sensorial reprimida por esta misma forma letrada. Entonces, en este caso era un poema gutural, como por ejemplo... Apreté de casualidad la B y no me acordaba que la B le habíamos asignado de pronto el vuelo de Moscardón, el de Korsakov. ¿Ya? Suele pasar eso. Pero lo que quería destacar para de nuevo, creo que era este, ¿no era el tercero? No, perdón. O ya lo borré. En fin, creo que ya lo he borrado. Bueno, sí, este es otro. Todo para decir que alguna vez estuve... Tengo poco tiempo, no puedo volver sobre él, pero son teclas que corresponden a su fonema. Es decir, cuando uno estaba escribiendo el verso de Vallejo hasta antes de que llegue Korsakov, zumba el tedio enfrascado, entonces lo que uno va escuchando es z, b, a, ¿no? Entonces todas las palabras se descomponen en sus fonemas correspondientes, entonces finalmente es una especie de puesta en escena de lo que es el lenguaje, que es una suma de ruidos codificados socialmente
Y esta codificación obviamente depende también de los contextos sociales de producción y de recepción. En ese sentido, creo que ya el tiempo me está ganando, pero quería mostrarles muy rápidamente cómo esto que puede sonar una pastrulada como experimental, luego ha ido como madurando, de hecho con Animaliza también, porque comenzamos a dictar talleres preguntándonos cómo opera la elegibilidad, por ejemplo, ¿no? La elegibilidad ahora puede ser simplemente jugar a deformar las palabras, pero esa es una manipulación formal que puede ser divertida, pero quizás no mucho más que eso, ¿no? Entonces hay que preguntarse por la elegibilidad también en términos de inscripción social, en términos incluso de diglosia, en términos de qué ocurre cuando de pronto llevamos ciertas palabras o producción, estimulamos la producción escritural a espacios en donde la palabra de por sí nos ha sido extirpada, o la posibilidad de que nuestra palabra signifique, simbolice, más que las palabras de otros sujetos sociales. Entonces, por ejemplo, dictamos un taller en el penal de Castro Castro, ¿no? En donde no solamente los presos del penal están coactados de su libertad, sino que eso implica también estar coactados de la palabra y de la potencia significante que tiene esa palabra en determinados contextos. Entonces allí dictábamos talleres, lo del penal de Castro Castro está más adelante, por aquí, perdón que haya sido tan desordenado, pero aquí, ¿no? Rodrigo, y a propósito de este proyecto y del desarrollo en espacios no convencionales, de repente acercándonos, ¿cómo se vincularía esto hacia el plano educativo? A eso justo apuntaba, porque lo que hacíamos en estos espacios, como el proyecto penal de Castro Castro, que fue un proyecto sostenido durante casi año y medio, entre el 2014 y el 2015, fue llevar un taller de poesía y espacio, poesía e imaginarios urbanos, ¿no? A ciudadanos que habían sido coactados a su libertad, en muchos casos más de 20 años. Fue un reto muy interesante porque implicó trabajar con presos por delito común y por presos por delito de terrorismo. Ese era un reto particular porque la mayoría de talleres que se dictan dentro del penal son talleres, por ejemplo, de manualidades, generalmente para presos de delito común, y se asume que los presos por delito de terrorismo están más formados culturalmente con lo que eso signifique, y por lo tanto se llevan talleres de narrativa, hay muchos talleres de narrativa, talleres de cine, por ejemplo, etc. Nosotros juntamos estas dos poblaciones para tratar de hacer que las personas se vinculen con la poesía, no desde un registro de espacio de expresión de tus sentimientos o de algunos hechos de tu propia vida, cosa que siempre está presente pero no tiene por qué aparecer bajo esa forma, sino más bien desde esta dimensión matérica, espacial y sensorial, que tiene obviamente mucho que ver con las largas tradiciones que surgen desde las vanguardias de poesía visual y poesía sonora, a partir del cual luego aparece el rótulo de poesía experimental. Entonces era interesante porque juntábamos esas estrategias de poesía experimental con una teorización sobre imaginarios urbanos. Entonces ellos construían una serie de poemas visuales a partir de palabras que vinculaban a determinadas experiencias en el barrio en el que habían nacido, o en algún barrio con el que se sentían especialmente vinculados por motivos afectivos, por motivos familiares, etc., ¿no? Entonces era una experiencia como de ida y vuelta, porque ellos hacían planos en el penal, acudiendo a las estrategias de poesía visual que le habíamos dado y de poesía sonora, y luego nos entregaban los planos y nosotros hacíamos la ejecución la ejecución de ese proyecto de poesía visual, que consistía en proyectar una serie de poemas como ese que ven allí, que dice represión, reprisión, ¿no? Sobre espacios que ellos mismos elegían, como en este caso es Plaza 2 de Mayo, ¿no? Luego hacíamos registro de eso y lo llevábamos al penal. Ellos hacían comentarios de nuevo, nosotros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nada, fue una experiencia bien rica, que luego se replicó en otros contextos que
si alcanza el tiempo, comentaré luego. Gracias. Gracias, Rodrigo. Palmas para él. Bueno, en las dos participaciones hemos abierto campo por muchas rutas y creo que varios también compartimos ese sentimiento de extrañeza, quizá, con algunas de las propuestas. De todas formas, voy a adelantar un poco las preguntas que ya llegaron por aquí. Justo son para ti, Lucas. Y has ido describiendo sobre la ficción digital en la anterior mesa, pero por aquí nos consultaban si la ficción digital siempre es no lineal, ¿no? Y si también conocías algunas otras editoriales o propuestas sudamericanas que pueden desarrollar productos culturales de ficción digital, a las cuales nos podríamos acercar los mediadores. Ponen como ejemplo la biblioteca digital Makemake, es una biblioteca colombiana que tiene libros interactivos, ¿no? Pero si había algún portal, alguna plataforma a la que los mediadores podríamos recurrir. No siempre es no lineal. Cuando hablaba de las propiedades que considero definitorias de la ficción digital, hablo de constancias que a veces aparecen, no necesariamente, no son como universales definicionales, que tienen que aparecer las 4 para considerarse ficción digital. Son como cosas que aparecen en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando abres el campo del videojuego a ficción digital, ahí entran cosas que sí que podrían ser literalmente lineales, ¿no? Y no es un problema. Quiero decir, hay varios ejemplos por ahí de yo qué sé, de literatura electrónica infantil o juvenil. Estoy pensando, por ejemplo, en un hipercómic que se llama Boom, de un colectivo francés que se llama Les Inéditeurs, que podéis encontrar en plataformas móviles, que es esencialmente lineal, aunque se pueda leer como en orden bidireccional, pero lo que es el chorro discursivo es inmutable, ¿no? Entonces, no, son propiedades de las que yo hablaba, igual que no tiene por qué ser siempre interactivo. La clave, y aquí, por ejemplo, a diferencia de, no me acuerdo cómo se llamaban, pero sí que lo conozco, la biblioteca esta colombiana, Makemake, que la interactividad de las obras de Makemake es como muy puntual, que lo que llamamos hotspots es muy poco significativa realmente, que ahí es donde me gustaría sí que establecer la diferencia entre obra digital y obra digitalizada, ¿no? Que es una de las cosas que yo siempre diferencio, y es que lo digitalizado puede ir y volver del entorno informático al papel sin perder nada de esencia. Entonces ahí las industrias editoriales normalmente lo que han hecho ha sido digitalizar, hacer PDFs, ¿no? Y como mucho meterle 4 hotspots o 400 sin hacer realmente un uso verdaderamente significativo a nivel expresivo o poético de lo que significa jugar con las cosas, ¿no? Entonces hay una frontera un poquitín gris ahí, pero en general la gente del libro no ha entendido nada. Por eso realmente yo, después de mis 700 y pico páginas de tesis sobre intentar definir literatura infantil y juvenil digital, la principal conclusión es que no existe, que es un poco un drama cuando acabas 5 años de investigación y la conclusión es de que todo de lo que llevas hablando no existe, sino que a lo mejor hay que cambiar el término. De hecho, el corpus que yo analicé, que era de 400 y pico obras, 85% no entra en videojuegos. Entonces dije, bueno, igual hay que cambiar el término, ¿no? Entonces, bueno, no sé dónde, si realmente conozco muy pocos proyectos latinoamericanos de cultura digital propiamente infantil que sean como un lugar al que ir y decir, chequea esto porque es realmente interesante. Pero también diría lo mismo del mercado español. Quiero decir que realmente el videojuego infantil no existe tampoco, que es una de las cosas que yo intento, una de las partes de mi trabajo es intentar construir conciencia expresiva sobre que el videojuego infantil tiene derecho a existir. En literatura infantil tenemos un término que se llama literatura ganada, que es para hablar de las obras que le ganamos para la infancia, para la adolescencia. Es como pensar toda la literatura de aventuras del siglo XIX no es literatura juvenil, pero la ganamos para la infancia porque de repente encaja en algunas de las cosas que nosotros consideramos que es interesante para las adolescencias, ¿no?
Entonces yo creo que realmente todo el videojuego infantil, el 95-98% del videojuego que consideramos infantil, es interesante desde una perspectiva expresiva y estética, quien lo hizo no pensó en una criatura, ni muchísimo menos, pero por lo que sea encaja, ¿no? Entonces lo ganamos para las infancias. No creo que Jakub Dorsky o los de Amanita estuviesen pensando en las infancias a la hora de crear sus juegos. Era gente que salió de la Escuela de Bellas Artes de Praga y dijo, voy a hacer cosas, y de repente encaja de una manera maravillosa para lo que pensamos que es la buena cultura para las infancias. Entonces realmente creo que posiblemente Mateo conozca más la buena cultura digital latinoamericana que yo, como para que diga, en plan, rediríjales tú hacia los buenos lugares, porque realmente específicamente infantil es un poco un drama, mi trabajo es eso muchísimas veces, jugar muchísimas cosas sin ningún tipo de brújula orientativa e intentar rescatar aquello que poéticamente funciona o podría funcionar a la hora de enriquecer el horizonte de contacto de los públicos infantiles y juveniles, ¿no? Entonces, perdón, pero no voy a ser realmente útil en ese sentido. Entonces, en lo específicamente latinoamericano, ¿eh? Entonces, yo qué sé... Yo os paso el PDF de todos los juegos que os he enseñado y jugad a eso y que no os preocupe demasiado. La mayoría de las obras, de hecho, además son como mudas, entonces a nivel... que es uno de los grandes problemas también de la globalización, ¿no? Que todo está en puto inglés y eso a veces cuesta bastante a la hora de mediar, porque si la primera barrera es la idiomática, pues ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, perdón por no ser útil en ese sentido. No, muchas gracias. Palmas para nuestro invitado. Voy a hacer algo que de repente no se suele hacer en una mesa como esta, pero justo han salido muchas consultas de parte de ustedes hacia los otros, ¿no? Hacia lo que expuso el otro. Entonces sí los invitaría a hacer una ronda pequeñísima de alguna pregunta que tengan para otro invitado que esté aquí en la mesa. Voy a dar... para resolverlo en 1 o 2 minutos, a lo mucho. Y yo, me pasó que, bueno, estaba atrás escribiendo y levantando la mano. Y sí, bueno, lo que tengo acá escrito lo escribí a partir de tu conferencia, que tengo abierto acá un blog de notas. Y entonces me hizo pensar un montón de cosas que simplemente pueden ser complementos. Estoy haciendo trampa, no estoy haciendo una pregunta, pero me parece que es interesante, ¿no? En un momento dijiste, cogí la cita de la velocidad vertiginosa en la que hablas. Sí. creo que es una virtud para una charla. No somos nadie para medir con videojuegos, ¿no? Para mediar, perdón, ¿no? Escribí medir, estaba así. Entonces, lo decía él desde el contexto de cómo encontrar un mediador para la cultura, para que los videojuegos efectivamente puedan caer en otro tipo de espacios, ¿no? Lo estoy tratando de resumir rápidamente, ¿no? Me corriges, por favor, con toda libertad. Y entonces yo pensaba justamente en el contexto de Latinoamérica en particular, ¿no? Yo debería, en verdad, siendo riguroso, hablar de Perú y Lima, pero me he tomado la molestia por varios años de buscar a algunos otros desarrolladores con el perfil que yo tengo. La realidad es que hay como 2 dimensiones. La primera dimensión es la gente que tiene capacidad de hacer algún tipo de desarrollo desde casa, desde su barrio, desde espacios personales o íntimos que no llegan a visibilizar los proyectos que hacen, que creo que hay una masa de gente bastante grande pero invisible, o sueño yo que sea más grande de lo que imagino. Y la segunda capa es los desarrolladores que, digamos, han tomado una postura en relación a qué tipo de juegos se desarrollan y a partir de qué tipo de juegos desarrollan tratan de como, de alguna manera, en su acción creadora, ser mediador, ¿no? Que es como justamente una manera de responder esa condición, porque tú, entiendo, lo estás diciendo desde tu condición de filólogo. No lo sé, no sé si haces proyectos. Ya te lo pregunto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo pensaba en nuestro contexto y quiero contar simplemente una anécdota que es muy
muy grave en realidad. Pasó que en el 2019, por este último proyecto que mostré, me seleccionaron a una cosa en Google, nunca me pagaron el pasaje. Yo ningún tipo de trabajo me ha generado una situación así. Entonces estaba escéptico, pero a la vez me sentía, bueno, hay un grado de reconocimiento, ¿no? Cuando llegué a Google Brasil, me encontré con una selección de realmente equipos de desarrolladores latinoamericanos que eran muy buenos en lo que hacían, muy capaces y con un gran potencial para generar proyectos de orden educativo, de orden experiencial significativos, ¿no? Y lo que fue muy interesante fue cómo Google en realidad asumía un rol de mediador, ¿no? Google, estoy tratando de decir, en realidad vivimos en un contexto donde hay una serie de mercados gigantes. Hay una cultura, tristemente, en el mundo de los videojuegos que está asociada a la organización desde lo corporativo. Eso ha quitado la condición, si quieren, de lo que tiene el cine con sus directores, ¿no? Que de alguna manera imprimen el espíritu de las cosas. El director de videojuegos, desde esa óptica que es la generalizada, es burocrático, ¿no? Entonces, nada, es como lo que quería decir es muy interesante cómo hay pocos ejemplos de gente que está intentando no ser mediador, pero dejar un ejemplo para que se genere esa cultura, pero sin embargo vivimos una realidad que está dominada por un imaginario que podría cambiar, que tiene que ver con una cultura más de burocracia, que es la que trae los videojuegos, ¿no? Y tristemente, al menos en este país, ¿no? Y de hecho es lo que le está dando más espacio que tengan visibilidad en algunos espacios no como este, y es algo con lo que hay que combatir porque si no vamos a estar totalmente vaciados, ¿no? Entonces hay un reto ahí con lo que significa asumir ese rol ya antes de que otro lo tome, ¿no? Es como lo dejo ahí. Bueno, por responder a la cuestión de casi como que a qué me refiero, ¿no? Cuando no somos nadie para mediar y desde qué posición yo digo eso, yo lo digo realmente como alguien que está constantemente intentando entender la relación entre los sistemas de mediación institucional, cosa como especialista al que le pican a la puerta de vez en cuando para decir quiero hacer algo con videojuegos y de repente tengo un personal y un equipamiento cultural que nunca ha hecho nada y de repente tengo unas infancias delante que se han tirado toda la vida jugando. Entonces, cuando realmente el videojuego forma parte de tu identidad como sujeto de consumo cultural y tienes que ir a un lugar de jerarquía de poder, como es un lugar institucional público, oficial, como una biblioteca, como la escuela, con tu maestro, con tu profesor, y de repente adquieren una posición hacia algo que a ti te define, me parece que hay un choque brutal. Y entonces, una de las cosas que ocurren es que las criaturas... no sé si se usa lo de las criaturas aquí, pero... sí, vale, ok. Las criaturas se ponen como con extrañeza, ¿no? Hay veces que de repente se convierte en un tsunami de información y dicen, oh, vamos a hablar de juegos y pa. Y claro, el desconocimiento del docente o de la mediadora cultural, la bibliotecaria, también les hace como ponerse en una posición de complejidad. No sé de qué demonios me estás hablando, hermano, ¿no? Y entonces es como complicado. Pero cuando te pones en el acto propositivo, ahí es complicado. Es como, que vamos a hablar de videojuegos y encima me vas a decir tú a qué tengo que jugar, ¿no? Entonces ahí es cuando yo decía que hay un problema de ethos, en el sentido retórico más tradicional, ¿no? De cuál es tu trayectoria existencial como sujeto que pertenece a una institución jerárquicamente dominante, como para que tú ahora de repente invadas un espacio personal como es el de mi identidad de consumo de videojuego. Y ahí es donde creo que tenemos que transformar la mediación o sea, la principal herramienta de mediación en este campo ahora mismo es la pregunta. Hay que hacerlo todo a partir de la pregunta. La pregunta y la escucha para validar a quien tienes delante, porque solamente así realmente eres capaz de proponer nuevos horizontes de juego, ¿no? Entonces, creo que posiblemente el único mediador que pueda existir ahora mismo validado es la obra en sí, por lo tanto el creador. Es decir, alguien que hace una obra interesante ya casi como funciona como un modelo de horizonte posible cuando la obra es interesante, ¿no? Entonces la persona que está en medio y que se encarga de bajarlo... O sea, yo en verdad lo digo desde una posición como de defensa por un contexto arrasante que veo, pero en realidad yo me inclino más hacia lo que tú dices, que tiene que ser, inclusive el desarrollador debería
salir de esa posición de privilegio y escuchar a los niños, no, claro, a los sí, exacto. ¿no? Sí, porque eso es como, fundamental. yo lo que quería generar esa tensión porque es rica esa complejidad. Claro, ¿no? y a mí me interesaba también en cómo se percibe desde la propia industria el concepto de juego infantil, porque hay un gran problema en la cultura digital y es que cuando se piensa en juego infantil se piensan en dos cosas. Una es en el edutainment, que es decir, en videojuegos utilizados para enseñar contenidos curriculares explícitos. Un puto juego para enseñar geografía, para enseñar anatomía de la rana, no sé qué, o Kahoot, que son trivials escondidos para hacer exámenes encubiertos, realmente, ¿no? Todos los procesos de gamificación que hay ahí, que no deja de ser una forma de encubrir procesos tradicionales de enseñanza, que es súper problemático, el liberalismo a saco, ¿no? Pero entonces cuando la gente piensa en videojuego infantil, piensa en eso o en juegos de la patrulla canina, ¿no? Que realmente como no se piensa en utilizar un medio para expresar pensando en lo que significa la infancia, ¿no? El creador de videojuegos no creo que piense en el videojuego infantil como el ilustrador piensa en la literatura infantil o en el álbum ilustrado como un terreno de expresión. Sin lugar a dudas. Y entonces ahí hay una cosa que me preocupa, ¿no? Y ahí es donde creo que se deberían crear espacios de contacto de desarrolladores y de gente que crea para que vean que los niños existen y también en contacto con buenas obras para que vean que es un terreno de exploración, incluso no necesariamente solamente de videojuegos infantiles, sino de cultura infantil. Sí. Intentar romper ahí de nuevo, Sí. ¿no? El contacto, aunque solo sea una cosa. Eso es, lo ecosistémico. Sí. Gracias. Yo quisiera darle paso a Rodrigo también para que pueda justamente desarrollar un poco más sobre la propuesta que nos estuvo comentando, dirigido, si hay algunos recursos educativos, si hay una propuesta que se podría extender justamente hasta las infancias, hasta las adolescencias. Sí, quizás para no ser aguafiestas con la interesante conversación que están teniendo los dos, quisiera también mencionar... No, lo digo buena onda, obvio. No, porque me interesa de verdad y creo que hay algún punto de conexión con lo que he dicho, o sea, como para no cortar y simplemente seguir hablando de lo que estaba hablando. Me parece, una experiencia personal que luego lo he conectado con lo que hemos trabajado con Animaliza, ¿no? Le contaba antes a Lucas que en pandemia yo me vi accidentalmente encerrado con un gamer, pero así de estos gamers así como fanático, que era mi roommate y yo casi no conocía porque paraba poco en casa y porque él acaba de llegar. Y entonces tuve que convivir con él con mi ajenidad, ¿no? En el sentido de que yo no estaba contactado con ese mundo, ¿no? Y bueno, igual, súper paja el pata y nos llevamos súper bien y claro, un poco como que obligó a meterme un poco al tema y jugar con él algunas cosas, ¿no? Y una de las cosas que me impresionaban realmente era, no me acuerdo el nombre del juego, pero era un juego que era absolutamente veloz, ¿no? Hay una cosa con la velocidad que era demente, que hacía que yo me pierda en la imagen, en el sentido de que, por ejemplo, si es un juego de peleas, hay un momento donde hay tanto estallido que tú ya no sabes quién es tu avatar, o sea, con quién estás jugando, porque los cuerpos se difuminan entre sí. Recordaba claramente la experiencia clásica de aquel que nunca ve fútbol, por ejemplo, mi mamá, y cuando juegan un partido de fútbol no ves la pelota. ¿No les ha pasado alguna vez? Dice, no entiendo, ¿qué está pasando? No veo la pelota. Y eso tiene que ver con un esquema de percepción que al acercarte a cualquier forma tecnológica cultural va modificándose. Una de las utopías del arte y de la poesía es modificar los esquemas de percepción. Y en el videojuego, ese esquema de percepción se modifica de un modo mucho más veloz que cualquier otra forma tecnológica cultural. A mí me pasaba con Animaliza que uno de los preceptos así ideológicos era que la poesía tiene que salir de ese espacio privado para entrar a esa zona de conflicto y disputarle la palabra a la mercadotecnia del capitalismo, digamos, ¿no? Las palabras siempre están cooptadas desde una lógica meramente instrumental, productivista, que solamente cree que la palabra está allí para comunicar, es decir, para intercambiar significados, como quien intercambia dinero y punto, ¿no? Y claro, una de los ejes o de los puntales así de vanguardia experimental, por ejemplo, es
la poesía concreta y sus epígonos. En los 50 aparecen los brasileños, como los hermanos de Campos y otros, a trabajar con esta idea de la palabra que encuentra un sentido no solo por lo que dice, sino por el espacio que ocupa dentro de la página, entendida como una fuerza dinámica, digamos. Y claro, ahí hay una especie de concepción vanguardista, experimental del poema, siempre y cuando uno asuma la historia de la literatura como una especie de historia cultural autónoma. Porque si tú contrastas esa experimentación muy así de avanzada con lo que está ocurriendo con la publicidad en ese contexto, termina siendo una forma absolutamente conservadora. Entonces nosotros queríamos hacer también con un rollo medio futurista, así, ¿no? Salíamos al espacio público y decíamos, no podemos competir con la publicidad que está a años luz. Esa cosa de poesía concreta, la publicidad le ha dado miles de vueltas, ¿no? Entonces pensaba en el videojuego como esta especie de forma cultural que tiene un pie muy puesto en las formas, en los esquemas perceptivos propios del productivismo capitalista, ¿no? Y por otro lado, una forma cultural que siempre reclama su condición de arte, ¿no? Entonces, por eso me parece que es una forma muy rica, ¿no? No sé si... Hay una cosa que has dicho... Sí, yo también. Perdona, Mateo. Dale. ¿Sí? Dale. Que muy interesante sobre el esquema de percepción y cómo se construye específicamente a partir del contacto, como continuado con según qué cosas y tal, y como que la mente de repente se acostumbra a ver la pelota o a ver a toda hostia como tienes los enemigos por todos los lados, y que condiciona también hacia el otro lado, ¿eh? Que cuando tú pones a una criatura o a un gamer en el sentido más... Porque gamer es una palabra como muy marcada, ¿eh? ¿Tú estás de acuerdo? Sí, yo estaba pensando que ibas a pensar eso. Sí, porque yo no hablo de gamers. Yo por eso que ya he estado hincapié en eso, porque hay esa noción. Claro. Es, Bueno, yo odio a los gamers. Es un consumidor vicioso. Quiero decir, los gamers son una cosa muy concreta. No, pero está bien. Es que es la cultura que hay acá. Los gamers son una cosa muy concreta. Yo siempre hablo de videojugadores y videojugadoras. Como gente... esa noción no existe acá. Vale. Y los mediadores, es otra cosa que quiero agregar, son los youtubers que patrocinan a las marcas. Claro. Entonces es una cadena que tiene un imaginario muy claro de a dónde ir, ¿no? Entonces, por eso es gamer, ¿no? El gamer es una cosa muy concreta, que juega cosas muy concretas, que tiene unas habilidades muy concretas, que pertenece a unos contextos discursivos muy concretos, y luego está la gente que juega, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente, o sea, la señora de 50 años que juega 3 horas al día a Candy Crush... Tú eres gamer. Sí, o ni siquiera se considera videojugadora. Ella hace otra cosa. Claro, niño rata. Niño rata, le dicen acá. No, pero es eso, pero que la señora que juega 2 horas al día, y yo hago formaciones y de repente tengo una bibliotecaria que juega 14 horas a la semana, juega más que yo. Y yo no juego, en plan, juegas más que yo, hermana. Quiero decir, porque lo que significa videojugar lo define un estatus también muy concreto. Hay jerarquía ahí, ¿no? Entonces, ese videojugador, cuando le pones a contemplar, no ve la pelota. Claro, tú pones a jugar a una criatura acostumbrada a jugar a toda hostia a un juego como Proteus, en el que simplemente tienes que pasear una isla en la que solamente hay animales y vas muy lento, claro. Y que tiene una trampa maravillosa, que es cuando le das al botón que tradicionalmente es para correr, que es el Shift, que es el de mayúsculas, para ir más rápido, el juego te hace ir más lento aún y se enfadan muchísimo porque no entienden qué está ocurriendo, porque un juego no te deja correr, sino que solamente te deja andar o andar más lento aún, ¿no? Entonces ahí de repente... utilizando esa metáfora, no ven la pelota, no entienden de qué va, porque lo que hacen es pedirle a los juegos que hagan lo que ellos quieren que los juegos normalmente hacen. Y son incapaces de escuchar lo que el juego realmente está haciendo. Arroz, por ejemplo, es un juego lento, pausado, con una cadencia como muy calmada, y realmente se genera eso normalmente en los públicos acostumbrados a jugar a cosas como esta, que no sean capaces de ver, directamente no ven lo que hay en pantalla, porque no les están dando lo que ellos quieren que esté ahí. Entonces es clave esto, ¿no? Y por eso yo hablo de, hay que romper todo esto, porque cuantas más cosas diferentes has jugado, menos cosas le impones a lo que tienes delante, porque tu horizonte de posibilidades es más amplio y tu capacidad de adaptarte a lo raro deja de ser lo que no soy, sino lo que quizás puedo querer ser, ¿no? Que ahí es donde realmente, por eso es como la metáfora de lo gastronómico funciona muy bien. Sí. Y otra cosa que interesante en relación a lo que decías es el videojuego tiene también como un origen bien particular
como medio, porque en sus orígenes, si bien está bien asociado siempre a la cosa del desarrollo tecnológico, las computadoras, etcétera, de alguna manera yo siento que tiene un parangón, o se puede hacer un parangón con el origen del cómic desde su constitución de medio peyorativo, es decir, no es un arte principal, y eso es algo arte principal desde la cultura tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Y hegemónico, esa es la palabra. Y creo que eso es también muy interesante, y creo que es una de las riquezas o la sensación que tengo yo desde las ventanas de lo que está sucediendo ahorita con la producción de videojuegos, que hay pocas ventanas de exposición para todos los espacios donde la gente produce juegos, todavía no están realmente, por más que hay un montón de mercado, plata, lo que quieras, y esos ejemplos de AAA que puso aquí mi colega con todos estilos romanticistas explotados. Creo que aún queda algo de esa identidad de lo que significa para los desarrolladores partir de esa posición tradicional que ha tenido el videojuego de construir cosas locas, por llamarlo de alguna manera, o cosas que no encajan, o cosas que son parte de no una cultura oficial que está defendiendo el arte desde una condición institucional, ¿no? Entonces ha tenido como esa condición bisagra, y de pronto se ha vuelto este medio que está, bueno, de hiperconsumo, ¿no? Pero aún las ventanas no se cierran, y hay como un montón de ramificaciones ahí que habilitan un montón de posibilidades y dimensiones, ¿no? Eso es nada más eso, ¿no? Muchas gracias. Lamento decir que ya hemos culminado con esta mesa de conversación. Bueno, los niveles fueron altos, y agradecemos a los 3 especialistas que el día de hoy nos han acompañado. Yo solamente quería como anotar una pequeña anécdota. Ayer conversábamos un poco sobre clubes de lectura, que aquí en Casa de la Literatura tenemos un club de lectura infantil, y es interesante cómo desde la presentación de las infancias en un club de lectura, cuando el libro es lo que nos reúne, finalmente se han desglosado a seguirse en sus canales de videojuegos, porque se han reconocido como jugadoras y jugadores, y tienen sus canales y hacen live. Eso lo quería comentar igual porque queda la pregunta, ¿no? ¿Qué están jugando los niños, las niñas con las que nosotros trabajamos e impactamos o queremos promover la lectura, ¿no? Es parte de conocerlos también, de indagar, ¿no? Y como decía la diapositiva última que presentaste, a jugar. Muchas gracias. Palma para nuestros invitados. No se olviden, mañana todavía continúan las mesas aquí en el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, de los petroglifos a las pantallas. Están cordialmente invitados.